al Taller Educadores del Caribe. Agradecemos al comité organizador por permitirnos realizar este panel sobre los símbolos, identidades y patrimonio desde la educación. En esta ocasión me acompaña la doctora Ana María Guerra Casanella, especialista titular de lingüística, la doctoranda Aileen Fonseca Martínez, que realiza una investigación sobre los símbolos y el patrimonio en los centros de educación superior, específicamente en la Universidad de Oriente, y la que les habla, la doctora Maribel Cruz González. Nosotros hemos considerado importante en este panel establecer un diálogo, una reflexión sobre la pertinencia de los símbolos, la identidad y el patrimonio en los centros de la educación a los diferentes niveles de enseñanza. Para profundizar en este tema, le cedo la palabra a la doctora Ana María Guerra. El símbolo posee una gran importancia para la cultura y la educación, toda vez que en él coinciden la memoria histórica, por un lado, y su transmisión o su comunicación por el otro. De ahí que el símbolo se erige en puente, en aprovechamiento de lo legado y en transmisión y al propio tiempo en actualización de los valores de eso que ha sido legado. Representa cuestiones relativas a los seres humanos y encontramos en él un notable contenido afectivo. Se desarrolla fundamentalmente en el plano de las ideas. Estas peculiaridades hacen de él una entidad con presencia permanente en la vida de las sociedades. En tal sentido, la educación y la cultura se nutren de representaciones simbólicas. Por su parte, la cultura se advierte como un conjunto organizado de signos y símbolos creados y producidos por el hombre. Este conjunto símbolo y simbólico favorece la vida social. Al respecto, Clifford Geertz, en la interpretación de las culturas, expresa que no es solo un ornamento de la existencia, refiriéndose a la cultura, es decir, no es solo un ornamento de la existencia, sino que es una condición esencial de ella. Así entendemos la educación como el espacio que cuenta con las mayores y mejores posibilidades para la formación y la transformación del individuo, de cada uno de los seres sociales. Y en tal sentido, educar y educación no se limitan a las entidades y escuelas, aunque éstas constituyan las de mayores posibilidades formativas. La educación es, en principio, transmisora por excelencia de los símbolos que crean y han creado las sociedades a lo largo de los tiempos y en su devenir histórico. Esto implica, entre otras cosas, que los presupuestos ideológicos, las tradiciones, la educación, en fin, todo aquello que forma parte de la actividad y de las prácticas de los individuos, forma parte a su vez y constituye la cultura. La cultura selecciona fenómenos y los institucionaliza como signos a partir del momento en que por determinadas circunstancias comunican algo. Y en este constante comunicar, los seres humanos se ven favorecidos por el accionar perpetuo de la comunicación que distingue en sus representaciones simbólicas unas sociedades de otras. Los símbolos, siguiendo el pensamiento de la doctora Ana María, los símbolos, la identidad y el patrimonio están interconectados con los conceptos también de historia, educación y cultura. Expresan el origen de los objetos y elementos que caracterizan a una organización, una comunidad, una institución y sellan la personalidad jurídica y a su vez facilitan la presentación social de esas organizaciones en la sociedad. Hoy en día requiere el estudio, realizar estudios de integración de los símbolos desde las diferentes ciencias, también analizando y examinando las políticas públicas educativas y culturales relacionadas con la formación permanente del profesional en el sector de la educación, dada la importancia del conocimiento y la salvaguardia también de los símbolos como elementos que están interrelacionados con el patrimonio. Los centros de la enseñanza en sus diferentes niveles, las universidades, los institutos,
se entienden hoy en día con la virtualización de la educación. Esto trae como consecuencia también cambios de comportamientos sociales, cambios en modos y costumbres culturales, en el aprendizaje, pero también por otra parte trae la confluencia en esas comunidades virtuales de identidades y mensajes simbólicos propios o ajenos a la nación o la región. El símbolo, la identidad o los símbolos y el patrimonio son tres conceptos que interactúan y que expresan significados culturales y sociales ligados a la nacionalidad de cada estado, es decir, de cada país, el surgimiento de las cosas. Por otra parte, son tres partes de un sistema de valores que distinguen y diferencian la razón de ser de esas comunidades, organizaciones o centros estudiantiles y las prácticas, caracterizan las prácticas de los miembros de esa institución. Los símbolos son, diríamos, una representación social que cumple funciones educativas, culturales, lingüísticas, comunicológicas. Constituyen no solo lo innegable, sino lo que personifica la identidad, las ideas y los valores en los cuales creen y asumen esa organización. Los símbolos tienen un papel activo en el proceso formativo, en función de la sostenibilidad de la educación, la conservación de la memoria histórica, las tradiciones, costumbres y valores humanísticos de la organización son reflejo y representación de una cultura que dada en una dimensión espacial, es decir, en un lugar determinado, caracterizan el surgimiento no solo por los elementos que nos remiten al pasado, sino por todo aquello que nos remite a la identidad nacional, a lo que es lo propio, lo auténtico, y encierra un significado y un sentido de pertenencia. Los símbolos de identidad por eso se integran también a la gestión organizacional con fines educativos, estratégicos, para difundir saberes, conservar historia, cultura, riquezas materiales, espirituales de cada una de esas centros educativos. Así se definen símbolos nacionales, símbolos universales, símbolos propios de cada centro y convergen en algunas instituciones una diversidad no solo de personas, sino también de símbolos que se apropian de esa cultura simbólica tanto a nivel personal, individual, grupal o de colectivo. Y ahí la importancia del conocimiento e interpretación en función de la educación para las presentes y futuras generaciones. Para profundizar un poquito más en este tema, quiero darle la posibilidad a la licenciada Ailén, que va a abordar la simbiosis que existe entre la educación y el patrimonio, relacionada también con los símbolos, pero ya desde su experiencia también en las universidades. Entonces, Ailén, teniendo en cuenta lo antes planteado ya en este panel, es posible afirmar que la educación y el patrimonio constituyen un binomio emergente en el sector de las políticas de educación superior a nivel internacional, porque solo con la apropiación por parte de la comunidad universitaria de los valores culturales inherentes a los bienes patrimoniales puede vislumbrarse un horizonte de sostenibilidad en la gestión de los mismos. La enseñanza a través del patrimonio se convierte en un proceso comprometido con el contexto sociocultural y natural que permite resolver las interrogantes que continuamente se plantean en la realidad en relación con la vida cotidiana de los actores educativos y también de su entorno. Se puede afirmar que la educación patrimonial se encarga de las relaciones identitarias entre bienes e individuos. La educación del patrimonio universitario puede convertirse en un factor importante para ayudar a formar a los jóvenes en los valores históricos, artísticos y éticos que favorecen el respeto entre culturas y eliminan la desigualdad y la exclusión, teniendo como referente los derechos humanos, elementos que es tratado en este coloquio. Los esfuerzos dedicados a la evolución de los aprendizajes, de la eficacia de los procedimientos, de la efectividad de las estrategias didácticas o de los propios contextos educativos desde la inclusión y la integración son una garantía de mejora en la comprensión del patrimonio cultural universitario. En el caso de la Universidad de Oriente, ya con 7 décadas de existencia, atesora un repertorio patrimonial extraordinariamente vasto, aunado en manifestaciones de carácter tangible e intangible a lo largo de sus 73 años de existencia, para ser más exactos. El Departamento de Historia y Patrimonio
fue creado en enero del 2018, pero es preciso resaltar en este punto que en Cuba es la segunda universidad con este departamento, porque en el 2010 se fundó el Departamento de Historia y Patrimonio de la Universidad de La Habana. Este departamento de la Universidad de Oriente asume entre los objetivos funcionales el estudio e inventario de los diferentes tipos de patrimonio que custodian, valiéndose de un instrumental contemporáneo. Asimismo, propicia la inscripción en el Registro Nacional de Bienes Culturales de la Universidad de Oriente, inicia y consolida relaciones interinstitucionales, actualiza el plan de protección del patrimonio cultural de la universidad para caso de desastre, desarrolla acciones de formación, es decir, cursos de pregrado, cursos de posgrado, así como identifica carencias investigativas fundamentales para sostener de manera acertada las acciones de gestión. Es un orgullo decir que en marzo de este año, del 2021, el conjunto patrimonial de la Universidad de Oriente recibió la condición de monumento nacional por los valores históricos, culturales, artísticos y ambientales, el cual se conforma por los edificios fundacionales, la cancha Mambisa, la Plaza de los Mártires y el Centro de Biofísica Médica, atendiendo a lo definido en este sentido en la Ley número 2 de Monumentos Nacionales y Locales y al Decreto Ley número 55. No sé cuál de nosotras tres podría responder tres preguntas que nos han llegado a la mesa. En este caso, son todos los signos, son todos símbolos, doctora Ana María. A partir de una convención cultural dentro de las personas de una comunidad. Es decir, el símbolo sobre todo tiene arreglo cultural. Quiere decir que lo que es simbólico o lo que representa un símbolo para determinado grupo de personas en una comunidad determinada no necesariamente tiene que significar lo mismo para otras personas. Los símbolos pueden existir en una organización. Bueno, según lo que estamos tratando aquí, existen símbolos universales, símbolos nacionales, que son los propios de cada país o de cada estado. Existen los de la comunidad, de la localidad, que también son asumidos como parte de esa cultura, y los que son los símbolos de identidad propios de esa organización. Estamos hablando desde este enfoque, porque también las ciencias, cada una tiene su símbolo. La matemática tiene su símbolo, la lingüística tiene su símbolo, la física. Es decir, pero estamos haciendo referencia a símbolos de identidad que tienen valoraciones desde el punto de vista cultural y que son asumidas por un conjunto de miembros de una sociedad y que también tienen una tradición, un conocimiento y un significado, o sea, han apropiado de esos referentes simbólicos y de esos recursos para comunicarse. Hay una última pregunta, Irene, que nos hacía el público, si todos los símbolos son de carácter patrimonial. No, la UNESCO, que es por excelencia la organización que ha establecido a nivel internacional la clasificación del patrimonio, es la que se encarga de todos los elementos relacionados con la preservación, la conservación y la salvaguarda, atendiendo a los valores, define, de acuerdo a determinadas características, qué símbolos forman parte del patrimonio cultural. ¿Qué pasa? No es una contradicción cuando se habla que una de las características que tiene el patrimonio es que es identitario y simbólico. No existe una contradicción, simplemente que existen una serie de clasificaciones atendiendo a los cánones establecidos a nivel internacional por la UNESCO. Bueno, nuestro tiempo se nos agota, nos están haciendo ya referencias aquí al comité organizador y los invitamos a seguir disfrutando del taller y de las otras intervenciones y nos mantendremos en contacto con estas tres educadoras para cualquier pregunta a través de los espacios establecidos de correo y todas las redes sociales. Muchísimas gracias por participar en el taller y por permitirnos realizar este tema tan importante y que sabemos que es motivo de reflexión y debate en la actualidad. Muchísimas gracias.